Existe una defensoría de los habitantes, existe una especie de oficina que defiende al consumidor ante el Ministerio de Industria y Comercio, el MEIC. Existe otra comisión de promoción de la competencia, y escarbando uno se da cuenta que existe otra oficina muy importante de ayuda al consumidor financiero. Es la Oficina del Consumidor Financiero, que fue creada hace no muchísimo tiempo, pero que realiza una función muy importante. Para hablar de este tema y darles a conocer cuáles son los alcances de una oficina del consumidor financiero, qué diablos hacen, si tienen éxito o no tienen éxito. He invitado a don Danilo Montero, quien es su director general. Danilo, Otto, un placer tenerte por acá. realmente, gusto verte. Y Danilo me dice, bueno, además voy con el abogado de la Oficina del Consumidor Financiero. No es que aquí vayamos a tener algún tipo de litigio, algún pleito, pero para que Ernesto Solano, quien es abogado de la Oficina del Consumidor Financiero, también pueda compartir información de lo que ustedes hacen en esa oficina. Bienvenido. Muchas Ernesto. gracias, don Otto. Aquí. Danilo, para empezar, un poquito génesis. ¿Hace cuánto fue que se creó la Oficina del Consumidor Financiero? ¿Quiénes la financian? ¿Cuánto músculo tienen? ¿Qué personal tienen? Cosas como esta, Danilo. Okay. Me monto en lo primero que dijiste al principio, ¿verdad? Algunas de estas organizaciones que mencionaste han sido creadas al amparo de una ley, han sido creadas por el Estado. La Oficina del Consumidor Financiero es una muestra de autorregulación y es una muestra exitosa de que la libertad no tiene por qué conducirnos a malos lugares, ¿verdad? La oficina se fundó en noviembre de 2014, inició operaciones en 2014, ya pasó de 5 años y ha demostrado que el sector privado puede autoimponerse estándares, a veces incluso, como vamos a conversar, hasta más estrictos, sin el temor de que venga una organización y te tenga que cerrar o te vaya a cerrar. La oficina resuelve inconformidades, discrepancias que tengan las entidades con sus consumidores y lo hace de manera autorregulada. Se fundó entonces en 2014, hoy en día es una entidad independiente, es una sociedad anónima independiente. Fue creada originalmente por la Asociación Bancaria Costarricense, la ABC, pero además hoy en día, además de todos los bancos privados, están 2 cooperativas, Copeande y Copenae, y nuestro objetivo, sobre todo en el 2020, es poder acercar a otro grupo de organizaciones, en particular otras cooperativas, grandes como las que he mencionado, y particularmente a los bancos públicos que no han querido participar. Cuando decís no han querido participar, de lo que se trata es de que el presupuesto, los gastos operativos de esta sociedad anónima, que es la Oficina del Consumidor Financiero, S.A., que estos gastos sean suplidos por estas diferentes organizaciones que son las que crean esta sociedad anónima para resolver disputas que se dan con el consumidor financiero. ¿Es así? Correcto, efectivamente. Lo que hacen las organizaciones afiliadas a la oficina es financiar la operativa de la oficina como tal. Entonces ellos pagan un monto fijo. ¿Un monto fijo por banco o por entidad financiera o igual o tiene que ver con su patrimonio? No, pagan un monto fijo, ¿sí? ¿verdad? Y además pagan otro rubro variable de conformidad con los casos que entran de cada una de las entidades. Entonces, por así decirlo, es como una forma más justa, porque dependiendo de la entidad que tenga más casos, obviamente va a pagar un poco más que la que no tiene casos. Entonces, es un poco más justo para las entidades de conformidad con las inconformidades que llegan a la oficina. Decís que bancos públicos no han querido, acercarse a formar parte de esta oficina del consumidor financiero, y eso, ¿por qué la reticencia? Bueno, existen ya pronunciamientos desde la misma Procuraduría General de la República que dice que no hay ningún impedimento para que estas entidades bancarias se afilien a la oficina. Es simplemente por un tema, me imagino, operativo, ¿verdad? Que ellos no han querido afiliarse a la oficina, pero no hay ningún tipo de impedimento, ¿verdad? Que ellos puedan afiliarse. Es simplemente tema de voluntad. Ahorita regreso a ese tema.
para ver primero el tipo de casos que normalmente le llega a ustedes y cómo es que un consumidor financiero, que es una persona que tiene una relación con una entidad financiera de diferente naturaleza, cómo es que un consumidor ante una inconformidad llega ante ustedes y para ver qué tipo de casos. Vamos a ver, la primera relación que el consumidor tiene cuando hay algo que no le gusta es con la entidad financiera. La entidad financiera puede ser que le resuelva ahí mismo relativamente rápido, pero a menudo no le resuelve a favor del consumidor, muchas veces porque, y en esto tenemos que reconocer, los bancos hoy en día son estructuras extremadamente complejas, saturadas de regulación, entonces hacen que sus procesos, sobre todo con los clientes medianos, más pequeños, resulte poco rentable si ya el cliente comienza a plantear ese reclamo. Y entonces los bancos tienden a veces a resolver de una manera muy mecanizada o muy mecánica la consulta del consumidor, y entonces el consumidor se siente insatisfecho. Es cuando entonces surge la oficina del consumidor. En algunos países es obligatorio para las entidades afiliadas revelarle al consumidor de previo que esas entidades están adscritas a una oficina del consumidor. Ya hay 2 bancos en Costa Rica que están en su página web anunciando que son afiliados a la oficina. Entonces la oficina viene y asume el rol de defensor del consumidor. Entonces nos ponemos en contacto con una persona que hay identificada en cada entidad afiliada, que nosotros lo llamamos un punto de enlace, y esa persona normalmente es una persona de mucha carrera dentro de la organización, que se encargan de llevar rápidamente al lugar correcto la queja del consumidor. Se resuelve en un 65% a favor de la pretensión del consumidor. Hay como un 30 y pico % de casos que no se resuelven a favor del consumidor porque muy a menudo se trata por problemas de que prestaron la tarjeta de crédito, prestaron la tarjeta de débito, compartieron la clave, y en esos casos pues no hay mucho que hacer. La jurisprudencia es clarísima en proteger al consumidor, pero suponiendo que ha sido diligente. Y si hay casos que el banco o la entidad financiera no resuelve a favor del consumidor y el consumidor cree que tiene razón, puede acudir a una segunda instancia, siempre dentro de nosotros mismos, y es abriendo o solicitando la apertura de un reclamo formal. Y entonces hay un auto de inicio que genera Ernesto, y se le pide a las partes que aporten prueba, y resolvemos, y esa resolución es vinculante para las entidades afiliadas. Ah, pucha. Es vinculante, y hasta ahora, en 5 años y resto de existencia de la oficina, ninguna entidad ha incumplido, y vemos muy poco probable que ninguna entidad llegue a incumplir una resolución. Ernesto, menciona Danilo que hay un 65% de casos que son fallados a favor del consumidor financiero. ¿Cuáles son los casos que normalmente conocen ustedes y que de alguna forma están metidos dentro de ese 65%? ¿Cuáles son porcentualmente, qué casos son de una cosa, qué casos son de otra cosa, como para que el consumidor financiero que nos está mirando en estos momentos tenga claro de qué estamos hablando? Bueno, en la oficina hemos visto que hay como 2 vías, por así decirlo. Cuando se trata de entidades no afiliadas a la oficina, nosotros de igual forma orientamos a ese consumidor de cuáles son sus derechos y a dónde puede recurrir para hacerlos valer. Entonces, tratando de entidades no afiliadas, la persona igual nos manda un correo electrónico o nos llama a la oficina, nosotros le damos la orientación, y básicamente los temas más recurrentes en este sentido son como los de acoso en la gestión cobratoria. Llaman a un tercero para cobrar una deuda mía, nunca autoricé ese número, nunca autoricé para que llamaran a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, y la persona obviamente es molesta, presenta una gestión y muchas ocasiones no sabe ni tan siquiera en dónde presentarla. Entonces nosotros le damos esa orientación para que acuda a la Agencia de Protección de Datos en caso de que están contactando a ese tercero no autorizado, o bien si es al mismo deudor, pero lo llaman a las 6 de la mañana, lo llaman a las 10 de la noche, 7 llamadas en 2 horas, ¿verdad? Ese tipo de gestiones, bueno, le decimos que pueda acudir a la Dirección de Apoyo al Consumidor del Ministerio de Economía. Si es con una entidad afiliada a nuestra oficina, nosotros perfectamente le podemos ayudar a canalizarla por medio de nuestro enlace, y al cabo de 2 semanas aproximadamente ya le vamos a tener una respuesta. Dependiendo de la complejidad del caso, se puede extender, o bien hasta puede ser un poco menos ese plazo.
pero siempre se le da una respuesta a ese consumidor. Tratándose de entidades afiliadas, lo más recurrente son temas de arreglos de pago o que le están cobrando un seguro que la persona no autorizó. Básicamente esas son las arreglos de pago, para acercarse a la entidad, decir, mire, yo tengo este dinero, no me están recibiendo el pago allá, mire, Oficina de Consumidor Financiero, ¿cómo hago para que finalmente ponerme de acuerdo con la entidad financiera para que arreglemos esto, plazo, pagos, amortización, refinanciar tal vez intereses, o cómo es eso? Nosotros de primera instancia le decimos al consumidor, nosotros ni ninguna otra entidad puede obligar a una entidad financiera a dar un arreglo, pero le decimos qué documentos aportar, ¿verdad? Cómo plantearle el arreglo a la entidad financiera para que de luego se lo acepten. Entonces ahí le decimos, bueno, si usted tiene una problemática de desempleo, explíquele a su entidad financiera que fue que a cierto tiempo quedó desempleado y no puede hacerle frente a la cuota que fue previamente pactada. Entonces le decimos qué información es importante tocarle a la entidad financiera para que puedan acceder a ese arreglo. Y la otra me decías es seguros que de alguna forma son cargados a la tarjeta, sobre el cual no hubo disposición, aquiescencia del tarjetaviente para que le cargaran ese seguro. Muy común que las personas reclaman porque le están cobrando un seguro que nunca autorizaron, simplemente cuando ven el estado de cuenta aparece el cobro de X monto y la persona dice, yo nunca manifesté mi consentimiento o mi autorización para tener ese seguro. Entonces simplemente nos mandan el correo electrónico y nosotros le podemos ayudar para que se lo eliminen o bien hasta que le devuelvan el dinero de lo que pagó. ¿Cuánto tarda un proceso ante la oficina? Dirás que es muy rápido. La oficina se ha propuesto, primero que todo, tiene tres elementos esenciales. Uno, la objetividad. Tratamos de que, o nos hemos propuesto, de que todos los trámites que realizamos adoptemos una posición justa y que refleje la realidad que podemos comprobar. Y entonces, un primer elemento es la objetividad, el segundo es la eficiencia. Y estamos hablando de que entonces el 99.9% de los trámites son digitales. O sea, la persona no tiene que ir a hacer fila, llenar un papel o firma digital, que no todo el mundo tiene firma digital. Lo hacemos mucho por teléfono, por Facebook y por la página web. Y lo tercero es que es gratuito para el consumidor. Y entonces, aquí lo que estamos hablando es que las personas pueden lograr una resolución de las inconformidades, que es lo más rápido, en aproximadamente 2 semanas. A menudo incluso se logren menos. Hay casos como muy convencionales que nosotros le decimos al responsable de la entidad bancaria, vea, este es un caso tipo tal cosa, evidentemente el consumidor tiene la razón y resuelven en 24 horas. Los reclamos, que son un poco más formales, aproximadamente te duran 2 meses. Algunos se nos ha durado 3 meses porque cada vez hemos tenido casos más especiales, con detalles que hacen que incluso requiramos información adicional para mejor proveer, y entonces se prolonga un poquito más. Pero esto comparado con los tiempos que puede demorar, ya no digamos en los tribunales, en el mismo MEIC, 8, 9, 12 meses, creemos que es una solución muy eficiente para la entidad bancaria, para la sociedad costarricense y desde luego para el consumidor. Sí, y no se requiere abogado para participar para nada. Que eso encarece los costos también de cualquier otro proceso administrativo. Y además, si te hacen estar yendo 2, 3 veces a traer papeles y papeles, se te fue lo comido por lo servido, y entonces mucha gente lo que dice, no, la verdad es que me trago el disgusto, pero empieza también a desarrollar una animadversión con la entidad financiera que está abusando de ese consumidor. Por supuesto. Sí. Volviendo al tema, estoy tratando de ver cómo le llegamos a por qué los bancos del Estado no quisieran formar parte de esta oficina del consumidor financiero. ¿Podríamos decir que todos los bancos privados forman parte o están algunos que todavía no forman parte de la oficina del consumidor financiero? No, todos los privados están y ¿El Popular? Y 2 cooperativas. Con el Popular habíamos avanzado un poquito más. Lo que pasa es que en el Popular hay, no sé, elecciones de Asamblea General como cada 6 meses, ¿verdad? Y entonces, ahora que acaban de nombrar a don Óscar Hidalgo como presidente de la Junta, estamos muy esperanzados de que haya más apertura. El problema es doble, Otto, yo creo. Por un lado, evidentemente no es un tema de costo, ¿verdad? Porque la oficina no les cuesta gran cosa. Es más bien un tema
Uno, de que las resoluciones nuestras sean vinculantes, pero para eso nuestro reglamento prevé un esquema en donde el acto final lo dicta el banco. Nosotros instruimos todo el proceso, llegamos hasta una recomendación de la solución mucho más rápido y el banco cumple con el requerimiento de ley de que ser el que emite esa resolución. Quizás el problema más serio es más de enfoque, tal vez podríamos llamarlo, y es que hoy en día las Contralorías de Servicios de los bancos tienen una situación relativamente confortable, porque si vos sos el responsable de la Contraloría de Servicios, don Ernesto viene y te lleva un problema, vos tenés que elevar el caso a mí, que soy el padrino de tus hijos, padrino de tu boda, lo que sea, y entonces la relación es muy difícil que vos vayas a asumir una actitud dura ante mí para defender a don Ernesto. Sí. Y entonces el tener a un tercero, que podría ser la Oficina del Consumidor, que venga y realmente asuma la función de defensor, va a ventilar eventualmente situaciones que el banco de alguna forma las logra disimular o manejar por su cuenta, y entonces eso le resta, evidentemente, le resta margen de maniobra a la institución. Pero, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, el año pasado, el 2019, aproximadamente un 60% de todos los trámites que realizamos tenían que ver con entidades no afiliadas. Y de ese 60%, el 15% eran bancos públicos. Ajá. O sea, lo que quiere decir es que las Contralorías de Servicios existen y tienen un costo relativamente importante, pero no están llenando la función de la gente. Hay una cantidad de gente que tuvo que acudir a la Oficina del Consumidor porque no encontraron respuesta adecuada o razonable a sus pretensiones en esas oficinas. Y es un poco por esta situación. Nosotros podríamos haber resuelto más rápidamente y probablemente con una tasa de éxito mayor. Claro, eso no es buena noticia para el banco, pero es que el banco debiera pensar en términos de relaciones de largo plazo, ¿verdad? Sí, porque uno se preguntaría, bueno, ¿cuál es el interés de un banco de someterse, primero a financiar una oficina donde los consumidores puedan llegar a plantearle reclamos al banco, porque están incurriendo en un costo, un gasto, y luego además se están comprometiendo, como mencionabas en algún momento, a que esas resoluciones cuando ya llegan a cierta instancia podrían ser vinculantes. O sea, ellos están diciendo, se están comprometiendo a que van a llevar a feliz término lo que salió como una recomendación de la Oficina del Consumidor Financiero. Y entonces por ahí se habla de que son resoluciones vinculantes. Lo único que puedo pensar es que están pensando en una relación, en clientes satisfechos, en que clientes encuentren una solución a una situación de tensión, de fricción con su entidad financiera, y que hay una manera de resolverla y el banco está dispuesto a darle la razón si es que efectivamente se demuestra que la tiene, y si le da la razón se busca no perder el cliente. Me imagino que por ahí va un poquito la motivación que pueden tener algunos, o qué otras razones podrían tener los bancos para financiar una oficina del consumidor financiero. Lo que entendemos, Otto, es que además han sido como las áreas legales. Y no sé, ustedes dos sabrán mejor cómo puedo explicarlo, ¿verdad? Pero han sido sobre todo las áreas legales. Cuando hemos conversado con los miembros de juntas directivas, en general, la primera actitud es, sí, hace sentido porque además contribuimos, uno, a bajar los costos, porque cada caso que tiene que resolver es costoso, pero además, más importante es propiciar la creación de un consumidor más maduro, más empoderado, más exigente, más estricto, que a la postre va a generar incentivos para que el banco sea todavía más sólido. De manera que entonces la única razón razonable que nosotros encontramos es que los departamentos jurídicos encuentran como que es una intervención externa que preferirían evitar. Ok, mencionamos acoso telefónico, mencionamos pagos no autorizados por los tarjetavientes o las personas que tienen alguna relación con alguna entidad financiera, mencionamos arreglos de pago. ¿Qué otro tipo de casos son los que se han llevado a la Oficina del Consumidor Financiero? ¿O podrían llevarse? Claro, muy recurrente el cobro de comisiones o cargos no autorizados, la famosa comisión por no uso de la tarjeta de crédito que nunca se lo informaron al consumidor a la hora de formalizar.
También el tema de los contracargos, cuando la persona sufre de fraude, que tal vez perdió la tarjeta o se la robaron y no realizó el contracargo respectivo en el tiempo establecido por el contrato. Entonces la persona dice, bueno, me robaron la tarjeta, se hicieron N cantidad de transacciones, yo no la reconozco y bueno, la entidad financiera no se está haciendo cargo. Y para peor de los casos, no tenía seguro contra la pérdida, robo y fraude. Entonces nosotros hacemos el análisis respectivo de si el consumidor fue diligente en la custodia del plástico, la tarjeta, o bien si existieron otros factores externos que no permitieron comunicarse inmediatamente a la entidad financiera para hacer el reporte. Todo ese tipo de casos nosotros los analizamos. Muy común también cuando la persona va a formalizar un crédito y a la hora de sentarse y firmar le dicen no, las condiciones suyas cambiaron porque ya usted no cumple con este requisito. Entonces de hecho nosotros tenemos ahora actualmente un protocolo de buenas prácticas que fue hecho con el fin de beneficiar a los consumidores con una serie de principios que vimos que eran o iban a estar muy vulnerados a lo largo del tiempo. Y bueno, lo ideal es que una persona cuando vaya a firmar una escritura pública que normalmente tiene 20, 30 páginas, lo tenga con 2, 3 días de anticipación para que esa persona pueda hacer modificaciones, para que le pueda preguntar a un amigo abogado o un amigo contador, mire, ¿cómo entiendo ese tema de la tasa de interés? Entonces, son como principios para que los consumidores puedan verse protegidos sus derechos y que todas las entidades que se afiliaron a la oficina lo puedan cumplir. Terminamos donde empezamos, Danilo, esta entrevista. Mencionaste que este es un caso de autorregulación, o sea que es básicamente dejar que el mercado funcione, que los actores se relacionen libremente unos con otros, y tenemos a unas entidades, actores, digamos, que brindan productos financieros diciendo, mire, sabemos que este es un producto, digamos, de muchísimos clientes, masivo si se quiere, y en esa relación pueden haber problemas, y entonces vamos a financiar a una entidad privada para que se encargue de resolver problemas que ustedes consumidores financieros pueden tener con estas entidades financieras que estamos poniendo la plata para sostener esa organización. Y estamos aceptando de que si efectivamente nos equivocamos como entidades financieras, pues vamos a corregir lo que haya que corregir y vamos a respetar entonces lo que salga del proceso. Un último mensaje, y yo quisiera, vamos a poner acá en la pantalla el teléfono donde los pueden ubicar ustedes, la dirección, para que todos los consumidores financieros puedan buscarlos muy rápidamente ustedes. Pero un último mensaje, Danilo, que puedas darle a los consumidores financieros. La regulación por parte del Estado no es la única forma que existe para que la gente se comporte y los intermediarios se comporten bien. Cuando hay madurez, cuando hay convicción, cuando hay compromiso, las entidades son capaces de diseñar mecanismos que funcionen adecuadamente para atender las quejas de las personas. La Oficina del Consumidor es un buen ejemplo que además podría servir para atender otras situaciones. Yo estuve como regulador en algún momento y entonces estoy convencido, he estado digamos en los dos, he probado los dos sabores y me queda la convicción de que si existe el compromiso suficiente, las sociedades pueden desarrollar mecanismos eficientes para resolver sus conflictos, sus diferencias y poderlo hacer de una manera mucho más eficiente y menos costosa en términos de recursos que podríamos destinar para otro montón de cosas. Muchísimas gracias, Danilo. Gusto, Otto. Ernesto, muchas gracias. Todo gusto.